Buenos días, chicos, son las 6:15 de la mañana y ya está amaneciendo y pronto nos vamos aquí porque con esta bocana abierta al norte, pues dentro de un rato aquí habrá olas, para moverse. Navegando así en velero, pues claro, estamos en sitios fantásticos. Esto ha sido una maravilla, este fondeadero, porque en esta época del año pues está vacío, solo estamos nosotros y nuestros amigos, pero aquí manda el viento. Entonces, a la que el viento decide que aquí no se puede estar, pues aquí es. El viento ha entrado con fuerza y ahora ya se está haciendo de día y toca pues elevar anclas. Vamos a despertar a Noemí, a darle esta grandiosa noticia que le encanta despertarse a las 6 de la mañana. Cariño, enciende ya va. ¿Qué es eso? Para. Vale. Ya me llevo. Ay, Dios. Bueno, ya veis qué trabajo más duro tengo cada mañana, ¿eh? Bueno, ¿qué te ha pasado, querido? Pues tenemos que ir de aquí temprano. ¿Temprano? Sí. Pues va, ¿Nemon? Como Marco, que es favillano ahí, cariño. Pues nos vamos para el sur de la isla, que estará protegido de este viento. Y bueno, a fondear allí. Y seguro que encontraremos un sitio también bonito y fantástico. Bueno, pues ya veis, aquí fuera el mar ya está bastante agitado, con el viento del noreste tiene mucho recorrido, entonces llega aquí a la isla ya un montón de horas pronto, ¿eh? Y ahora pues nos toca dar la vuelta a la isla para encontrar ese refugio que buscamos. ¡Hostia! La polla de la maro. Bueno, ahora cuando podamos doblar el cabo lo tenemos aquí en favor. Ya el mar se nos pondrá por la popa y todo parecerá mucho menos movimiento y tal. Cuando lleguemos al otro lado de la isla, pues esperamos que bueno, el viento persistirá porque esta isla no es nada alta, pero el mar estará completamente plano. Bueno, o eso es lo que decimos. Punta Sottile. Acabamos de tirar el ancla aquí en Cala Rotonda, en Favignana. Estamos súper protegidos del viento que teníamos. Y aquí detrás mío hay una calita preciosa que iremos a visitar, Josep, y allí otra playita, también se ven espectaculares. Hay un agua súper limpia. Ahora estamos aquí solitos porque estamos en abril, pero Favignana es una isla muy conocida y en verano hay muchísimos barcos y barquitas y tal. Oh, mira quina aigua, Josep. Sí. És transparent, eh? Bueno, ja estem. Ja estem? Sí, ja hem arribat Carai, a la primera platgeta de Favignana. carai, quina cosa més maca, eh? En este rinconcito de aquí de la cala esta se está de maravilla porque no toca el viento, es la hora del máximo sol y bueno, casi como en verano. ¡Hola! Mira, fijaros qué arco más chulo hay aquí detrás. ¿Eh? Mira, un puente. Ah, sí? Hecho en... Hòstia, és superprim, eh? A ver si me subo y Parece, se cae. sí, sembla que es vagi a trencar, eh? A lo mejor por arriba es más ancho. Ara tindrem que anar a fer una prova de carn. Puges tu, a veure si cau. No, subes tú, que pesas más. Nos hemos encontrado con Amaya y Flavio del Bolero, que ya los conocéis. Buenas. Y aquí mi atún Tu atún? Ah, de la travesía.
Nuestro no. Bueno, no, es de Flavio el atún, que Flavio ha dicho. Es el Por que lo favor, encargó. Es el que lo encargó. traerme un atún. Y nosotros paramos, cogimos el atún, suerte que dijo un atún. Caray, 2 cuñeras ahora. Mira que beca pica. ¿La malla? Hombre, pues sí que se nota que no es la primera vez que lo haces esto, De lo que salga. Caray, qué buena pinta que tienes tú, Uy. Bueno, Flavio, A la nueva temporada. por las aventuras, brindis, va. Social. A veces el viento nos echa de un precioso fondeadero. A veces las olas no nos permiten fondear en la playa soñada. Y a veces la meteo nos obliga a permanecer en puerto más de lo deseado. Navegando en un velero hemos aprendido a vivir sin demasiados planes, a disfrutar de lo que el mar nos regala y a vivir el momento. Después de navegar el mar Balear, el Golfo de León, el mar de Liguria y el mar Tirreno, iniciamos ahora una ruta por el sur del Mediterráneo. Empezamos por el Canal de Sicilia o Mar de Sicilia, donde descubriremos el sur de Sicilia y las islas de Pantelleria y Malta. Posteriormente entraremos en el mar Jónico para descubrir el este de Sicilia, Calabria y Puglia. Y finalmente llegaremos a Grecia para navegar por sus islas jónicas. Después de tantos años de navegación y miles de millas recorridas, esperamos llegar a la mítica isla de Ítaca, completando así esta historia de amor, aventuras y belleza. En esta serie de vídeos y películas queremos capturar toda la esencia del Mediterráneo, la belleza de sus playas y paisajes, la historia de sus pueblos y ciudades, su cultura y gastronomía, y la libertad que nos da la vida naturista en este entorno inigualable. Iniciamos ahora el viaje a Ítaca, sabiendo que lo importante no es llegar, sino todo lo que nos queda por descubrir. ¿Qué pasa? Vamos con un coche que hemos alquilado a ver el Valle de los Templos. Andiamo. A ver si llegamos. Fijaos, chicos, aquí ya vemos los templos griegos. Mira, aquí delante. Bueno, ya hemos llegado al Valle de los Templos. Oh, chicos, mira, ya tenemos aquí el primer templo. Ah, sí, carai. Enorme, I molt maco, Josep. I es veu ben conservat, Fijaos qué maravilla. El templo, el fondo del mar, este paisaje. Sicilia es el sitio donde han conservado los templos griegos mejor fuera de Grecia. Mirad. Esto era una ciudad griega toda amurallada y fijaos, esto era la muralla y ahora son los restos que quedan. Bueno, chicos, este trozo que era antiguamente la muralla, luego la convirtieron en necrópolis y aquí tenemos los agujeros. Oh, fijaos, el templo de ahí adelante está intacto, vamos a verlo, Josep. Fijaos qué maravilla tengo aquí. Y en Sicilia, ¿eh? Si tenéis ocasión de venir a Sicilia, venir a visitar, porque esto es que no os lo podéis perder, es una maravilla. Mirad. Bueno, y aquí tenemos otro de los templos griegos, que es el que menos queda del templo original.
Y bueno, según lo que he leído, habían unos leones arriba de todas las columnas, pero bueno, queda muy poquita cosa. Fíjate, allá al fondo hay un tros de columna. Están todos los restos, mira, mira allí. Todos los restos del templo y se ven perfectamente por las rayas. El último templo. Y aquí ya acabamos la visita. Bueno chicos, ahora estamos aquí que vamos a visitar el Museo Arqueológico de Agrigento. Fijaos, estos formaban parte de la parte de arriba de las columnas que hemos visto en el Valle del Templo, los dos tres leones, y eran gárgolas que por la boca es por donde caía el agua de la lluvia. Mirad, fijaos, el hombre allí de piedra corresponde a estas figuras que vemos aquí. Y fijaos lo grande que es, hace 5 veces la escultura esta. Cars to fix, bills to pay, rooms to clean, meals to make. What a life that we've designed, I'd do it 1,000,000 times with you and never get tired. You're my piece of heaven on earth, oh, you make it all worth it. You're the reason I keep hitting snooze just to stay next to you, over and over and over again. I can't wait to do this with you, over and over and over again, over and over again. From bacon and coffee to dinner and whiskey, life is a journey as long as you're with me.